Bienvenidos a este canal de YouTube rompedor, increíble, lo nunca visto. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muchas gracias por la noticia. Pues no. De partirte de risa el chiste, ¿eh? En el anterior episodio de introducción al JavaScript hice mi primera toma de contacto con la programación y en este seguiremos conociéndolo, así que vamos a ello. ¡Allá vamos! Tal y como te enseñé en el anterior vídeo, pusimos todo nuestro JavaScript dentro de body con la etiqueta script. ¿Lo recuerdas? Bien, seguimos. Ya aprendimos cómo seleccionar el body con JavaScript y hacer interacciones. Ahora te voy a enseñar cómo seleccionar elementos de HTML y modificarlo con JavaScript. Primero voy a body y voy a crear mi parte estática y, por ejemplo, añado la etiqueta H1. Pongo un título entre angulares y ahora con la etiqueta P voy a poner un párrafo. Y ahora voy a crear la parte dinámica de mi HTML, es decir, la parte que voy a poder ir modificando con JavaScript. Primero escribo una etiqueta llamada div, que básicamente es un contenedor donde meteremos otros elementos. Bien, ahora vamos a meter los elementos en el div con JavaScript y para ello me voy a la etiqueta script. Escribo document.querySelector, un método que me permite seleccionar elementos en HTML y luego, entre paréntesis y entre comillas, escribo div. La propiedad textContent, el signo igual y pongo un texto, el que yo quiero. Por ejemplo, estoy dentro de mi div. Voy a añadir algo de CSS para diferenciar la parte dinámica de la estática. Me voy a Head y pongo la etiqueta Style. Por ejemplo, en la parte estática le voy a poner un borde gris. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Pongo cada uno de mis elementos HTML y añado un borde con border. Le pongo 2 píxeles de grosor y una línea sólida a través de solid y el color gris, gray en inglés. Cuando tengas mucho CSS, lo ideal es tenerlo todo separadito en otro archivo, como ya vimos. Y para la parte dinámica, es decir, lo que va dentro de div, le pongo un borde con rayitas, con tags y el color verde, green en inglés. Para ver esta diferencia voy a mi página en el navegador. Creo que voy a cambiar el color del texto de la parte estática a gris para diferenciarlo aún más. Voy al navegador, F5, ¡genial! Ahora, si lo que quiero es introducir un elemento en el HTML a través de JavaScript, en vez de usar textContent, que es para texto, uso la propiedad innerHTML y pongo, por ejemplo, un encabezado con H1 entre comillas. Prueba a hacer lo mismo con textContent y razona qué está pasando. ¡A tu casa! Habiendo visto cómo modificar nuestro HTML con JavaScript, ahora voy a seguir con algunos conceptos básicos del lenguaje. Comencemos con las funciones, que no es más que una serie de sentencias que hacen algo y además es muy útil para diferenciar nuestras tareas. Vamos a verlo más claro en un ejemplo. Imagina que tú quieres que cada vez que un usuario entra en tu página web tenga un saludo. Por ejemplo, tenga cuidado que va a recibir un abrazo. Piensa ahora cómo escribir esto una y otra vez si tienes 1 millón de usuarios. Fíjate que me están entrando unos calores. Pues para ello me ayudo de las funciones. Pero, ¿cómo lo hago? Pongo function de función seguido del nombre que quiero que tenga mi función. En este caso, yo por ejemplo pongo mensaje, luego paréntesis y entre llaves lo que quiero hacer. En este caso lo vamos a ver a través de la consola, que es más sencillo. Entonces, como ya vimos, escribo console.log y entre paréntesis el mensaje. Para usar la función, solo tengo que poner el nombre de la función con los paréntesis tantas veces como queramos.
No olvides darle a F12 para abrir la consola y comprobar el resultado. ¿Y qué ocurre si quiero añadir a mis funciones algunos datos? Usando el ejemplo del saludo anterior y personalizándolo, lo veremos más claro. Entre paréntesis añado un parámetro para que cada vez que escriba name aparezca el nombre del usuario junto con mi mensaje personalizado. Puedo poner tantos parámetros como quiera al declarar mi función, eso sí, separados por comas. ¿Y si quisiera usar este mensaje personalizado en otras partes de mi código? ¿Cómo lo hago? Pues es muy fácil. Escribo return de devolver en inglés, seguido de mi mensaje personalizado con el parámetro name. ¿Sabes cómo hacerlo? Lo vimos en el anterior vídeo. Es muy sencillo. Entre comillas hacia la izquierda pongo el símbolo del dólar con las llaves y mi variable seguido de mi texto. Esta función así no se ejecuta. Necesitamos llamarla como vimos antes. Para comprobar el resultado en el navegador, selecciono mi div y con inner HTML inserto un encabezado y ejecuto mi función poniendo el nombre de esta y entre paréntesis el texto que he elegido para mi mensaje personalizado, en este caso, aguacate. Como podemos comprobar en el navegador dándole a F5, en este caso, al ejecutar mi función mensaje con el texto aguacate, me devolverá aguacate, aquí tienes tu abrazo personalizado. ¿Qué ocurre si el usuario no ha metido sus datos? Imagínate que has creado un videojuego y que cuando el usuario sea muy impaciente y quiere jugar ya pero no quiere poner sus datos, pues tú le dejas entrar, pero para ello tienes que tener unos valores por defecto en tu código. ¿Cómo se hace esto? Añadiéndole un igual al parámetro seguido del valor por defecto. Creo una función que se llama info y que tenga dos parámetros de entrada. El primero, name, con el valor por defecto anónimo, y el segundo, age, con el valor por defecto 101. Si alguno de estos parámetros no son escritos cuando llamamos a la función, se usan los valores por defecto, como podemos comprobar. Ponemos info sin parámetros y comprobamos en el navegador. Ahora añado algunos argumentos y veo cómo cambia. En conclusión, las funciones nos ayudarán a no tener que repetir una y otra vez una cosa en nuestro código. Además, también nos ayudará a escribir menos y a tener concentrados los errores en un mismo sitio, entre otras muchas cosas. Existe una forma más molona y más sencilla de escribir funciones en nuestro código sin usar function. Puedes poner un paréntesis y una flechita. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y te preguntarás, al igual que yo, si esta es mucho más sencilla, es más corta, ¿por qué no la uso? ¿Y por qué me has enseñado la otra? Pues muy sencillo, porque no está de más saber, tener conocimiento de estas alternativas, porque te lo puedes encontrar en el código de otras personas. ¿Y cómo declaramos esta otra alternativa para escribir funciones? Te lo voy a enseñar con la función suma. Para ello escribo let suma, el símbolo igual y entre paréntesis dos parámetros, por ejemplo, A y B. Luego la flechita. Abrimos llaves, devolvemos A más B con return y cerramos llaves. Voy a comprobar que funciona. ¡Genial! ¿Y cómo sería con Fusion? Aunque no parece que haya mucha diferencia entre uno y otro, hay una cosa que todavía no te he dicho. Resulta que al ser una sentencia con una sola línea, puedo quitar return y los paréntesis. Y sigue ejecutándose. Ahora es mucho más corto y legible, solo dos parámetros que se suman. Pero recuerda, solo podrás hacer esto cuando haya solo una línea de código.
Bueno, y hasta aquí por hoy. Lo único creo que me vas a matar porque te voy a mandar deberes. ¡Bien! Declara una variable dentro de una función e intenta acceder a ella desde fuera mostrándola en la consola. Comprueba si esto es posible o no. Crea una función que calcule el área de un huerto de patatas. Crea otra función que calcule la edad de alguien en base a la fecha de nacimiento. Crea una última función que use como entrada el nombre de una persona y su fecha de nacimiento, y que si uno de estos parámetros no está definido, salga de la función mostrando un mensaje de alerta por pantalla. Importante, si te has equivocado, la consola te ayudará. ¡Qué buena gente, ¿eh? Lee tu código y obsérvalo. Y te he dejado las soluciones de los deberes, así como el código de este vídeo, en un enlace en la descripción del vídeo. En el siguiente vídeo seguiremos conociendo a ese increíble y súper fantástico amigo que se llama JavaScript. Así que si aún no has visto los anteriores capítulos, aquí te los dejo. Y mientras tanto, suscríbete y dale a me gusta.